Hola amigos, quería decirles que me tardé ya que recién entré a la escuela otra vez y estuve ocupado con tareas y eso, pero aquí les traigo el capítulo 2 de Yoen Musoku Tensei. Disfruten. Estaría viendo por la ventana, suspiro, rayos, sabía que Roxy se iría pero aún me siento mal, diría desanimado, tal vez sea porque mis emociones son las de un niño de 5 años, diría levantándome. Rayos, no creo poder dormir. Tengo 5 años por lo que empezaré a ejercitar mi cuerpo. Al día siguiente. Calma, calma, diría Paul acariciando a un caballo. Maestra, entonces será fuera del pueblo, diría viéndola. Así es, será fuera del pueblo. Si lo hacemos aquí podríamos destruir el lugar, entiendo, diría, asintiendo, pero no podemos ir caminando. ¿Por qué?, preguntaría Roxy. Por alguna razón a Rudy no le gustan los caballos, creo que les tienen miedo. No es que me den miedo los caballos, solo que me da escalofríos, diría en mi mente. Jaja, ¿en serio le tienes miedo a los caballos?, diría Roxy riéndose. No es eso, es solo que me pone nervioso, diría molesto y sonrojado de la vergüenza. Cuando menos me lo espero actúas como un niño de tu edad, diría Roxy. Esta me levantaría para subirme arriba del caballo. Tranquilo, una vez que te acostumbres te dejará de dar miedo. Mierda, estoy arriba del estúpido caballo, diría en mi mente. Roxy haría que el animal se empezara a mover. Tranquilo Rudy, estoy aquí, diría Roxy calmándome. Maestra, no tengo miedo, es solo que la mirada de este caballo me da nervios, diría tratando de evitar su mirada. Rudy, tú puedes, diría Zenith despidiéndose. Estaríamos yendo al campo donde Rudeus hizo su examen de graduación. Durante el camino estuve haciendo un regalo para Roxy con los materiales que encontré. Al terminarlo lo guardaría sin que Roxy se diera cuenta de qué era. Podemos usar este lugar, diría Roxy. Mientras bajaba del caballo, yo saltaría de él bajándome para ver el prado. Wow, este lugar es hermoso, diría viéndolo y respirando. En mi mundo, un lugar así es casi imposible de encontrar ya que el aire está muy contaminado. Ahora usaré la magia de agua nivel santo, solo puedo hacerlo una vez. Observa bien, memorízalo y hazlo, ese será tu examen final. Asentiría determinado. Maestra, ¿este hechizo es muy secreto o es muy peligroso?, preguntaría viendo cómo ésta se alejaba un poco. Así es, aunque no es secreto podríamos herir a las personas, o a los cultivos, diría Roxy algo alejada. Escucharía cómo empezaba a recitar un hechizo, escucharía atento para aprendérmelo, pero vería cómo empezaba a hacer mucho viento y las nubes se volvían grises. Cumulonimbus, diría Roxy, para que empezara a llover fuertemente hasta tal punto que sería arrastrado, pero me sostendría clavando un cuchillo que siempre traía en el suelo. Escucharía como un rayo caía a la vez que se escuchaba un sonido de un caballo. Ambos miraríamos al caballo, el cual estaba herido por el rayo. Ay no, ¿qué debo hacer?, gritaría Roxy asustada. Rayos, yo lo curo, diría corriendo hacia él para usar el hechizo de curación, sanándolo. Al terminar veríamos como estaba temblando por el trauma de ser golpeado por un rayo, y casi morir. Aunque no me gusten los caballos, no soy tan cruel como para dejarlo morir. Además, sin él el viaje de regreso a casa sería menos rápido. Estuvo cerca, bien hecho Rudy, pero puedes mantener esto en secreto, diría Roxy nerviosa. Tranquila maestra, no diré nada, diría sonriendo tratando de tranquilizarla. Por favor, diría. Está aún nerviosa, sonríe por su reacción. Se golpearía sus mejillas para apuntar. Ahora hazlo tú. Yo cuidaré a Trabajo, diría Roxy. Sí, diría para alejarme. Al estar algo alejado sacaría mi varita. Aunque no soy fan de las varitas, me encargaré de modificar la varita y convertirla en algo de mi agrado, diría en mi mente viéndola.
Miraría cómo Roxy se cubría en una cúpula de tierra con una abertura para ver. Bien, después de este examen no veré a Roxy por un tiempo, aunque Rudeus no se encontró con Rudeus en el continente demoníaco. Yo lo haré. Sonreiría para empezar a decir el hechizo mientras movía mi brazo, haciendo que las nubes se movieran en círculos. Qué suerte de que este viento es de la misma temperatura, porque si no podría llegar a formarse un tornado, diría en mi mente mientras decía el hechizo. Cumulonimbus, diría, para que empezara a llover fuertemente, haciendo que lloviera por un tiempo hasta que se disiparía. Estaría sentado en un tronco al lado de Roxy. No te pedí que lo hicieras mejor que yo y me humillaras de esa forma, diría Roxy viéndome. Me pase, maestra, preguntaría viéndola. No, pero es una pena, ahora no hay nada que pueda enseñarte. Me siento inútil, diría. Está parándose. Felicidades, ahora eres un mago de agua nivel sagrado. Gracias, maestra, diría viéndola. Oh, por cierto, ¿recuerda la promesa que le dije? Sí, diría. Está algo sonrojada. Pues miré lo que tengo, diría mostrando un anillo de plata con el lapislázuli comprimido, formando una piedra aún más valiosa. Roxy se asombraría al ver el anillo, que parecía increíblemente costoso. ¿Qué dedo? ¿Dónde lo sacaste, Rudy? diría. Está nerviosa. Yo lo hice para usted, maestra, para cuando me case contigo, diría sonriendo. Pues gracias, pero aún falta mucho tiempo para eso y de seguro conocerás a otras chicas que... No, maestra, si termino con otras mujeres igual no les daría este anillo, ya que fue especialmente hecho para ti y no se lo daré a nadie, diría determinado. Bueno, yo no sé qué decir. Tranquila, maestra, esto se lo daré cuando cumpla 15, diría sonriendo por mientras tome esto, diría sacando un collar de lapislázuli que hacía juego con el anillo. Oh, gracias, Rudy, diría. Está sonrojada para luego acercarse y darme un beso en la frente. Esta me abrazaría. Te voy a extrañar, diría Roxy abrazándome. Yo también, maestra, diría abrazándola. No tienes que irte, lo sabes, Roxy. Tengo muchas recetas que enseñarte, diría Zenith. Así es, a los aldeanos les gustaría que te quedaras cerca, diría Paul. Estoy muy agradecida, pero quisiera poder viajar por el mundo y perfeccionar más mi magia. Bueno, supongo que está bien, perdónanos, parece que nuestro hijo te hizo perder la confianza en ti misma, diría Paul mientras me tocaba la cabeza. ¿Que acaso no sabes decir las cosas con más tacto? diría en mi mente. Rudy, hice lo mejor que pude, pero parece que ya no tengo la capacidad de guiarte. Negaría eso, no es verdad, hiciste un gran trabajo, maestra. Lo que quede dependerá de mí, diría sonriendo. Esta estaría por acariciar mi cabeza, pero se detendría para abrazarme. Yo haría lo mismo por unos minutos. Al separarnos, esta me daría un collar. ¿Qué es esto? diría tomándolo para verlo. Un amuleto de mi ciudad natal. No tuve tiempo de preparar una fiesta de graduación, por favor acéptalo. Te prometo que lo cuidaré muy bien, diría sonriendo. Bien, eso me haría muy feliz, diría Roxy sonriendo. Roxy se pararía para tomar sus cosas. Es hora de partir, diría Roxy para empezar a irse. Al ver cómo se iba, correría. Maestra, juro que cumpliré mi promesa, gracias por todo, diría despidiéndome. Esta sonreiría y haría lo mismo a lo lejos. Bien, juro que me encargaré de que se cumpla la promesa, diría sonriendo mientras sacaba el anillo. Ahora tendré que guardarlo, diría para regresar. Estaría buscando algo en mi cuarto hasta que lo encontré. Genial, aquí está, diría viendo una caja. Aquí te quedarás, diría dejando el anillo ahí. Luego tomaría mi libro para salir de nuevo. Al salir vería a Paul y Zenith peleando por culpa de Paul.
Mamá, papá, ¿puedo salir?, diría viéndolos. Claro, dirían estos dos con caras no tan decididas. ¿Por qué están tan preocupados? Bueno, es que nunca has llorado incluso cuando pasó el incidente en el bosque. ¿Recuerdas?, diría Paul enojado. Sí lo recuerdo, perdón, diría disculpándome, pero ahora soy un niño más grande y me estoy volviendo un niño muy guapo, diría estirando mi cara en broma. Y cuando haces ese tipo de cosas que los demás niños no hacen, me preocupas más. Entonces no quieres que tu hijo sea más maduro. No tendría quejas, pero si quieres me puedo esforzar más para ser digno del legado Greyrat. Pues si eso es lo que quieres, puedes llevar a casa una o dos novias, diría Paul poniéndome uno sobre sus hombros. Entiendo, encontraré a las mujeres perfectas que le agraden a mamá, diría sonriendo. Si hay, sea amable con las personas. La fuerza de un hombre no existe para abusar de los demás. Lo sé, la fuerza sirve para proteger a los débiles, diría recordando a alguien. Esa frase me recuerda mucho a mi pilar favorito Rengoku, sin duda el mejor para mí, aunque si no hubiera muerto contra Akaza, sería uno de los 5 pilares más fuertes por su increíble talento. Exacto, esa es la respuesta correcta, dice Paul sonriendo para dejarme en el piso. Nos vemos luego, diría mientras corría al pueblo. Estaría explorando el pueblo, ya que a pesar de vivir aquí por 5 años, aún no lo había explorando. Nunca salí de casa, y si lo hacía era solo para ir al bosque. Wow, este lugar es increíble, diría pasando por un puente. Hola, ¿qué tal?, diría una niña saludando. Haría lo mismo sonriendo. Amo esta nueva vida, diría viendo un lago. Mientras caminaba, encontraría un árbol gigante de hojas rojas. Vaya, creo que estamos en otoño, diría, viendo cómo habían varias hojas de varios colores. Seguiría explorando todo el bosque tranquilo, hasta estaría leyendo el libro que me dio Zenith, analizando los hechizos, tratando de aprenderlos. Después estaría caminando tranquilo por un prado hasta que escucharía algo. Lárgate de nuestra aldea, demonio, regresa a tu continente, demonio. Me acercaría al ruido para ver cómo 3 niños le lanzaban lodo a otro. Así que este es el momento donde conozco a Sylphiet. Vería cómo le seguían lanzando lodo. Me molesta este tipo de personas, diría en mi mente para correr hacia ellos. Vería como uno de los niños tomaba una roca. Reiría para prepararse para golpear con ella, pero sería noqueado por una patada en la cara. ¿Quién eres?, dirían los otros 2 niños. ¿Qué demonios les pasa, idiotas? ¿Cómo se atreven a molestar a una niña inofensiva? ¿Te crees muy valiente, tonto? Toma esto, diría uno de los niños tratando de darme un golpe a la cara. Esquivaría el golpe para darle uno en el estómago sacándole el aire. ¿Qué? ¿Me las pagarás?, diría el otro tratando de patearme. Saltaría hacia él tomando su cabeza para inmovilizarlo en el piso. Si te mueves juro que te romperé el brazo, diría con voz fría. Sipo, por favor no me lastimes, diría el niño casi llorando. Lárgate y llévate a tus estúpidos amigos, diría dejándolo. Sí, diría el niño tomando a sus amigos corriendo. Me acercaría a Sylphie. Oye, ¿estás bien?, diría ayudando a levantarla. Sí, estoy bien, gracias, diría tímidamente. Oye, inclínate un poco, diría viéndola. Así, diría Sylphie inclinándose. Sí, diría formando una esfera de agua. Esta se asustaría y trataría de correr, pero no podría ya que la sostendría para que no se fuera. No me hagas daño, diría Sylphie asustada. Oye, tranquila, diría sosteniéndola para lanzarle un chorro de agua caliente limpiándola.
Tu ropa la puedes lavar después, listo, con eso estará bien, diría soltándola. Gracias, diría Sylvie nerviosa. Vamos, diría caminando. Esta me seguiría hacia un lugar más cómodo. Siéntate, diría sonriendo. Esta lo haría. Empezaría a secar su cabello con magia, ¿sabes? Tienes que defenderte o esos idiotas nunca te dejarán en paz, diría viéndola. Oye, no te importa cómo me veo, diría Sylvie. Tranquila, mi maestra es un demonio y la verdad no me importan las razas. Tú también eres un demonio, diría tranquilo. No lo sé, mi papá me dice que no, diría Sylvie algo triste. Me entiendo, así que no lo sabe, diría en mi mente. Pero mi padre es mitad elfo, pero mi cabello es de un color diferente al de mis papás, diría Sylvie empezando a llorar. Oye, tranquila, diría acariciando su cabeza tratando de calmarla. Mira si sirve de algo, me gusta mucho el color de tu pelo, diría sonriendo. En serio, diría Sylvie sollozando. Sí, diría sonriendo. Esta se sonrojaría un poco. Muchas gracias, diría Sylvie sonriendo tiernamente. Estaría caminando con Sylvie siguiéndome. Oye, ¿y por qué te detuviste a ayudarme? Mi padre dice que la fuerza se tiene que usar para ayudar a los que no pueden, diría sonriendo. Pero ¿y si ya no quieren ser tus amigos? Diría Sylvie triste. PFF, por favor, no quiero nada que ver con esos tontos. Además ya tengo una buena amiga, ¿verdad? Diría viéndola. Soy tu amiga, diría Sylvie algo sorprendida. Claro, tienes algo que hacer, diría sonriendo. No, diría Sylvie acercándose más. Cierto, ahora que recuerdo no me presente, soy Rudeus Greyrat. Pero puedes decirme Rudy, diría sonriendo. Soy Sylvie, diría Sylvie con timidez. Ese es un lindo nombre, te diré, Sylvie diría sonriendo. Esta se sonrojaría un poco. Llegaríamos a una colina donde había un árbol. Dime qué quieres jugar, diría viendo a Sylvie. No lo sé, nunca jugué con alguien. Creo que nunca tuvo amigos para jugar, diría en mi mente. Enséñame eso que hiciste. ¿Qué cosa? Cuando de tu mano salió agua o el viento cálido. ¿Te refieres a la magia? Yo también podría hacerlo, preguntaría Sylvie viéndome. Claro, pero necesitarías los encantamientos, diría viéndola. ¿Encantamientos?, preguntaría Sylvie. Bueno, de todos modos iba a practicar. ¿Quieres que te enseñe?, diría sonriendo. Sí, diría Sylvie sonriendo. Me despediría de Sylvie viendo cómo ésta estaba con sus padres. Me iría a mi casa. Al llegar miraría a Paul esperándome. Ya llegué. ¿Qué pasa?, diría viéndolo. ¿Quieres saber por qué estoy molesto?, diría Paul viéndome. Es cierto, ese estúpido niño llorón, diría en mi mente. Sí, dime qué pasó, diría viéndolo. Escuché que golpeaste al pequeño Somar. ¿Quién rayos es Somar? ¿Te refieres al niño gordo? Pero si te refieres a lo de hoy, diría viéndolo. Así es, no sé qué te dijeron, pero te aseguro que, cállate cuando haces algo malo, solo dices lo siento. Iba caminando y los encontré. No quiero escuchar excusas, diría Paul molesto. Mierda, este estúpido no me dejará explicarle nada. ¿Qué es lo que esperas? ¿Por qué no dices nada?, diría Paul con los brazos cruzados. ¿De qué sirve si no me escucharás? ¿Qué? Gritas y no dejas que tu hijo se explique, pero prefieres escuchar a una señora con su tonto hijo antes que al tuyo. Rudy, gritaría Paul dándome un golpe el cual me sacaría algo de sangre de la nariz, ya que a diferencia del original a mí no me dieron una cachetada sino un puñetazo. Diría levantándome para limpiarme la sangre con mi mano. Genial, lo que faltaba, juro que esperaba la cachetada, diría en mi mente. Papá, escucha, hasta ahora he hecho todo para ser un buen niño, pero eso no viene al caso. Claro que sí, me esforcé demasiado para ganarme tu confianza y me gritaste y golpeaste sin siquiera darme la maldita oportunidad de decir lo que pasó.
Silencio. El pequeño Somar estaba herido, sí, lo estaba, y si yo fui quien lo hizo, pero ese idiota se lo merecía, diría molesto. Espera, ¿qué fue lo que pasó? No, que no querías escuchar excusas, diría viéndolo con molestia. Pero tranquilo, no importa, la próxima vez que 3 idiotas estén lastimando a una pequeña niña solo lo ignoraré. Todos sabrán los principios de la familia, y si te llegó a deshonrar me largaré y nunca usaré el apellido Greyrat, diría viéndolo. ¿Qué diría Paul molesto, pero se calmaría? Perdón, dime la verdad, ¿qué pasó? Ya llegué, diría entrando. Rudy, ¿qué te pasó? Diría Zenith viéndome. No, nada, diría tranquilo. Pero estás sangrando de la nariz, diría Zenith preocupada. Tranquila mamá, estoy bien, diría sonriendo. Ve con Lilia para que te limpie, diría Zenith. Vamos Rudy, diría Lilia llevándome arriba. Estaríamos en mi habitación mientras Lilia me limpiaba. Y dime Rudy, ¿hiciste algo interesante? Diría Lilia limpiando la sangre seca. Sí, hice un nuevo amigo y exploré más la aldea. Qué bien, diría Lilia sonriendo. ¿Y tú Lilia, hiciste algo interesante? Bueno, de hecho no, ya sabes, no es como que pasen muchas cosas interesantes aquí, solo limpié y eso es todo, diría Lilia dejando de limpiarme. ¿Te aburres aquí? Diría viéndola. A veces, diría está sonriendo. Si quieres puedo ayudarte de vez en cuando y podemos jugar con mi amiga, diría sonriendo. Ay, muchas gracias Rudy, diría está abrazándome. Por cierto, ¿tu amiga es linda? Preguntaría Lilia viéndome. Sí lo es, pero tú también eres muy linda, Lilia. Muchas gracias Rudy, pero no creo que muchos piensen así. Pero ¿por qué? Diría confundido. Bueno, generalmente no salgo mucho, más que para ir por alimentos y otras cosas, y cuando voy creo que mi expresión suele incomodar a los hombres. Pero Lilia, tú eres muy linda, diría incrédulo. Gracias, diría acariciando mi cabeza. Lilia, cuando crezca me casaré contigo, diría sonriendo. Rudy, creo que eso sería mejor decírselo a una niña de tu edad. Yo soy muy mayor para ti, diría Lilia sonriendo. No, eso no me importa, papá me dijo que si quería honrar el legado Greyrat podía traer 1 o 2 novias y prometí que encontraría a las mujeres perfectas. Y tú eres una, diría con una mirada de que iba en serio. Diría está sorprendida para que luego le saliera un pequeño pero notable sonrojo mientras sonreía tiernamente. Gracias, diría está abrazándome. Si cuando cumplas 15 aún me ves de la misma manera, estaría feliz de casarme contigo, diría Lilia abrazándome para luego verme de manera seria. Por cierto, sé que también te quieres casar con Roxy. ¿Cómo sabes eso? Diría nervioso. Encontré una caja debajo de tu cama con un anillo muy caro que tenía grabado el nombre de Roxy. Mierda, sabía que tenía que ocultar esa caja mejor, diría en mi mente. Sí, perdón por no decirte. Tranquilo, después de todo dijiste que tendrías más novias, ¿verdad? Diría Lilia viéndome. Sí, diría mirando al piso. Suspiro, ya que después de todo eres hijo de Paul. Solo no quiero que te olvides de nuestra promesa, por favor, diría Lilia viéndome con preocupación. Claro, diría abrazándola. Esta me devolvería el abrazo. Ahora tienes que dormir, diría Lilia dejándome de abrazar. Claro, diría para acostarme en mi cama. Lilia me daría un beso en la frente para luego irse. Al ver que ésta se iría me levantaría para abrir la ventana y dar un salto cayendo al suelo del segundo piso. Perfecto, ahora que Lilia me aceptó, por decirlo así, no puedo perder tiempo. Tengo que volverme fuerte de una u otra forma, diría, para correr directo hacia el bosque. Al entrar usaría mi mana para hacer una especie de rastreador, el cual me permite sentir el mana de las personas, animales y monstruos, a la cual la llame percepción. Usando percepción encontraría una manada de lobos.
Perfecto, diría sacando un cuchillo algo largo que hacía como una espada pequeña. Correría hacia ellos. Estos al sentir mi presencia gruñirían para tratar de atacarme. Cortaría a dos por la mitad para dar un salto y quedar arriba de la rama de un árbol. Veamos 1, 2, 3, 4, 5, son 15 lobos sin incluir a los que maté. Perfecto, estos me servirán para que se unan a mi ejército, diría, tomando el cuchillo con fuerza y dar un salto, cayendo unos 5 metros lejos de los lobos. Vengan idiotas, diría formando una flama en mi mano izquierda, mientras sujetaba el cuchillo con mi mano derecha. Los lobos correrían hacia mí, lanzaría una ráfaga de fuego calcinando 4 lobos, mientras usaba el cuchillo para cortar la garganta de otros 2. Vamos inútiles, eso es todo, son solo un juego para mí, diría riendo. Los lobos parecería que me entendiera ya que se volvieron más violentos. Lanzaría una cuchilla de viento cortando las cabezas de otros 3 lobos. Genial, solo quedan 6, diría sonriendo. No sé si es porque soy hombre o por adrenalina, pero me encanta pelear, diría sonriendo. En el anime nunca vi que Rudeus disfrutara de pelear, es más nunca se atrevió a matar, siempre trataba de no matar. El Rudeus original era demasiado blando, pero eso quiere decir que esto no es de este cuerpo. Eso significa que en esta vida y en mi anterior tenía este extraño placer de pelear. Nunca me vi en la necesidad de pelear en mi vida anterior, tal vez por eso nunca lo descubrí, diría mientras esquivaba zarpazos e intentos de mordidas. Bueno, no es que me importe, diría, para clavar mi cuchillo en el cráneo de otro lobo matándolo, para que otro me mordiera el hombro. Suéltame, diría poniendo mi mano en su cara para disparar una fuerte ráfaga de fuego matándolo. Quedan 4, diría viéndolos mientras mi hombro sangraba. Jejeje, esto se pone mejor, pero no soy tan fuerte. Si unas miserables ratas me hacen sangrar, gritaría con determinación, para correr hacia ellos y con mi puño envuelto en llamas darle un golpe a uno de los lobos quemándolos hasta hacerlos cenizas. Miraría hacia los otros, estos sentirían peligro en sus instintos por lo que decidirían escapar. Soy patético, diría mientras curaba mi hombro con magia. Perfecto, diría moviendo mi brazo para confirmar que el dolor había desaparecido. Perfecto, creo que es medianoche, diría viendo la luna. No valen la pena sus sombras, son muy débiles, diría para caminar de regreso. Al día siguiente estaría en mi habitación haciendo flexiones para tratar de mejorar mi cuerpo al máximo. Me duele todo, diría, cayendo al piso jadeando de cansancio. Escucharía como tocaban la puerta. Rudy, ¿estás bien? Escuché un ruido, diría una voz la cual era de Zenith. Sí estoy bien, diría poniéndome una camiseta para salir. Hola mamá. Rudy, ¿estás bien? ¿Estás sudando? Sí mamá, estoy bien, diría para salir de mi habitación y de mi casa. Vería cómo Paul entrenaba con su espada. Papá, saldré un rato. Claro, diría aún afectado por lo de ayer. Time skip. Ya es verano otra vez. Los niños idiotas fueron iguales a la historia original ya que siguieron tratando de molestar a Sylphie y a mí, pero nada que una paliza no arreglara, aunque la madre siempre iba a reclamarle a Paul. De hecho, estoy completamente seguro de que le importa más hablar con Paul que su hijo, pero ¿qué me importa? Diría mientras practicaba con la espada de madera. En este tiempo estuve
estuve entrenando mi cuerpo al punto que este se tonificaría un poco, ya que aún mi cuerpo era demasiado joven para estar muy musculoso. Tomaría con fuerza la espada de madera con una mano para dar un tajo mientras embulla magia de fuego en la espada, haciendo que al dar un tajo saliera una ráfaga de fuego. Al ver que ya era suficiente, guardaría mi espada de madera para recostarme bajo un árbol. Hace mucho calor, diría, para juntar magia de viento y de agua para sacar aire fresco. Mucho mejor, diría, más cómodo. ¿Me esperaste mucho?, preguntaría una voz. Sylphie, tranquila, no llevo tanto tiempo aquí, diría sonriendo, aunque ya llevo unas 2 horas, diría en mi mente. Miraría cómo Sylphie creaba unas estacas de hielo mientras sostenía mi libro de hechizos y la varita que me dio Roxy. Lo logré, diría Sylphie feliz. Wow, su poder aumentó demasiado en estos 6 meses. Esta correría hacia mí. Quiero otro, diría Sylphie dándome el libro. Claro, ¿cuál quieres aprender?, diría sonriendo. Quiero aprender ese donde sacas sombras de animales. Sylphie, ¿de dónde sabes eso?, diría nervioso. Pues un día te vi en el bosque y sacabas sombras de lobos, diría Sylphie nerviosa. Mierda, como no me di cuenta. Sabía que siempre tenía que usar percepción para detectar espías, pero siempre entro muy profundo en el bosque. Entonces ella me siguió, diría en mi mente cuestionando. Perdón, diría Sylphie triste. No, tranquila, diría sonriendo. Entonces me puedes enseñar a hacer ese hechizo, diría Sylphie viéndome. Mira Sylphie, esta magia no la puedes usar, diría viéndola. ¿Por qué?, preguntaría esta triste. Te lo diré, pero no puedes decírselo a nadie, ¿ok? Esta asentiría con nerviosismo. Bien, esta magia se llama nigromancia. Es una magia que me permite tomar las almas de los seres vivos haciendo que me sirvan. Almas, diría Sylphie con miedo. Oye, tranquila, no te asustes, diría tranquilizándola. Esta se calmaría un poco. Pero ¿cómo es que tomas las almas? De hecho, aunque tomo sus almas, prefiero llamarlas sombras, ya que cuando las invoco solo suelen ser masas negras, con marcas azules con forma del cuerpo del alma. Entiendo, pero ¿cómo aprendiste a usar esa magia? De hecho, creo que nací con ella y la sé usar por instinto. Es como respirar, diría viéndola. Genial, ¿puedes mostrarme?, diría Sylphie con entusiasmo. Claro, diría parándome mientras de mí salía una masa negra para que luego tomara forma de 4 lobos grandes negros con marcas azules que brillaban. Diría Sylphie mientras tocaba uno de los lobos, el cual respondería con cariño. Aunque son almas, se comportan como mascotas, diría viéndola. Sylphie seguiría acariciando al lobo para que luego los otros 3 se unieran a jugar. Me sorprende de que no le importe que técnicamente está jugando con almas, diría en mi mente. Después de unos 10 minutos desaparecería los lobos. Sylphie me miraría con un puchero. Oye, yo quería seguir jugando, diría Sylphie molesta. Se ve muy tierna cuando se enoja, diría en mi mente. Pero no querías aprender magia, diría viéndola. Cierto, diría, está acercándose. Si no puedo aprender tu magia de sombra, ¿puedes enseñarme cómo se hacía la brisa de aire caliente? Claro, tienes que juntar magia de fuego con agua, diría, formando una esfera de agua y abajo de ella una llama que calentaría el agua haciendo que salga vapor. Oye, ¿por qué no dices los conjuros?, preguntaría Sylphie. Puede ser algo difícil, diría viéndola. Quiero que me enseñes. De acuerdo, diría parándome. Esta haría lo mismo. Primero recuerdas la sensación que tienes en tus dedos cuando lanzas un hechizo, diría viéndola. Creo, diría Sylphie viéndose las manos. Pues tienes que memorizar el hechizo y sin decirlo trata de hacer esa sensación, diría sonriendo. Ok, diría Sylphie.
Esta estaría intentando, mientras yo estaba sentado viendo, si mal no recuerdo Sylphie lo logrará relativamente fácil, entonces creo que es más fácil aprender a lanzar hechizos sin conjuros a una edad temprana, pero como sea me he estado preguntando si podría mejorar mi cuerpo utilizando el ADN. Tal vez si pudiera alterar mi ADN podría llegar a adquirir habilidades especiales. Lo intentaré, pero necesitaré experimentar mucho, diría en mi mente. Lo logré, mira Rudy, lo hice, diría Sylphie saltando de felicidad. Bien hecho, diría viendo cómo ésta empezaba a correr mientras lanzaba bolsa de agua riendo. Oye, espera, diría corriendo detrás de ella, y así nos la pasaríamos jugando hasta que empezaría a llover. Llegaríamos a mi casa para ver a Lilia con 2 toallas. Ya llegué, diría entrando con Sylphie. Bienvenido Rudy, y también a su acompañante. El agua ya está lista. Gracias, diría tomando las toallas que Lilia me dio. Vamos Sylphie. Sí, diría está siguiéndome arriba, mientras Lilia nos miraba sonriendo. Ya está lista el agua, diría tocándola. Bien, hora de entrar, diría quitándome mi ropa quedando en ropa interior. Oye Sylphie, ¿qué pasa? Diría viéndola. Esta estaría avergonzada. No, nada. Bien, pues quítate tu ropa y entra. Tranquila, solo quítate la ropa necesaria, puedes quedarte con la interior, diría quitándole su abrigo y su camiseta dejando su torso descubierto. Esta daría un pequeño grito mientras se cubría. Bien Sylphie, ahora tú quítate lo demás. Si quieres estaré viendo a la pared durante el baño, diría entrando al agua y quedarme viendo a la pared. Sylphie se quitaría lo que le quedaba de ropa excepto su ropa interior. Sentiría como Sylphie entraba al agua. Bien, ahora lávate bien, diría mientras empezaba a limpiarme. Al terminar saldría del agua para secarme. Al salir miraría a Sylphie, la cual aún se estaba limpiando. Vaya, su piel se ve muy suave, diría en mi mente mientras la miraba. Rudy, no me mires, diría Sylphie nerviosa. Oh, perdón, diría volteándome. Sacaría ropa mía para ponérmelo, mejor diría vestido. Rudy, y mi ropa, diría una Sylphie mojada y casi desnuda. La voy a secar mientras toma esto, diría, dándole una toalla para que se secara. Gracias, diría está tomándola para cubrirse con ella. Secaría la ropa de Sylphie con magia para luego dársela. Saldríamos para ver cómo todos ya iban a comer. Al día siguiente estaría entrenando con Paul. Me lanzaría a él dando un golpe con la espada de madera, pero este se cubriría, daría un salto alejándome de él. Este se acercaría a mí para dar un corte con su espada, desviaría su espada para dar una estocada, la cual este esquivaría dando un salto hacia atrás, pero me movería apareciendo atrás de este para luego dar un corte con magia imbuida para que ésta sea más fuerte. Paul se cubriría, pero este sería lanzado unos metros por la fuerza del golpe. Eso fue excesivo, Rudy, diría Paul levantándose con dificultad. Estás bien, diría corriendo él ayudándolo a pararse. Gracias, ya has mejorado mucho, Rudy, diría Paul ya más recuperado. Estoy seguro que en unos años podrás ganarme con toda mi fuerza, diría Paul sonriendo. Gracias, diría sonriendo. Por cierto, sería bueno que entrenaras más tu cuerpo, para que puedas cargar la espada que te di. Si lo haré, diría viéndolo. Genial, por cierto, alguien vino a verte, diría Paul en un tono juguetón. ¿De qué hablas?, diría confundido. Mira allá. Miraría hacia donde la apuntó, viendo a Sylphie, la cual estaría escondida, viéndonos sin notar que la estábamos viendo, pero luego ésta se escondería al notarnos. Vaya hijo, en serio se ve que le gustas, diría Paul sonriendo. ¿Tú crees?, diría con un sonrojo.
Claro, si no, ¿por qué te estaría viendo? Anda, ve a jugar con ella, diría Paul dejándome. Tal vez sí le guste, pero hay algo que está mal. Siempre tengo percepción activada y aún no entiendo por qué no puedo percibir a Sylphie. Tal vez sea porque su maña es especial o otra razón, la verdad no lo sé, solo me vi el anime así que tal vez no sea nada importante, pero aún así voy a mejorar mi percepción. Hola Sylphie, diría sonriendo. Rudy, o hola, diría esta sonrojada. ¿Quieres jugar? Diría sonriendo. Esta asentiría. Estaría en el bosque otra vez mientras remataba y recolectaba sangre de animales. Al terminar regresaría a mi casa. Al llegar escucharía cómo Paul y Zenith tenían relaciones. Mierda, ¿en serio eso otra vez? Diría molesto. Oh, es cierto, falta poco para que Lilia quede embarazada. Suspiro, no queda de otra, tendrá que pasar aunque quiera o no, diría mientras entraba a mi habitación. Al entrar insonorizaría mi habitación para que no se escuchara nada. Qué bien que inventé este hechizo, aunque la verdad no sé si ya existe, diría en mi mente, para poner todas mis cosas en una mesa pequeña, las cuales eran tubos que hice con vidrio y magia donde había guardado las muestras de sangre de los animales y monstruos que habían en el bosque, y un jarrón algo pequeño lleno de arena, con el cual planeaba hacer tubos de ensayo para empezar a experimentar con el ADN y lograr alguna forma de despertar habilidades de otras especies. La verdad me gustaría ser un dragón o algo parecido, algo así como Natsu de Fairy Tail, aunque nunca mire Fairy Tail. Tenía un amigo que sí lo miraba y me gustaron las habilidades de los dragones. Pero eso no importa, lo que importa es que no sé dónde puedo encontrar sangre de dragón o al menos una escama para poder obtener ADN, aunque no estoy muy seguro de que las escamas contengan ADN, pero eso no importa por ahora. Trataré de crear una poción que permita obtener habilidades de otras especies antes de modificar mi propio ADN. Dicho eso, empezaría a tratar de comprender más el ADN y cómo funciona, y gracias a que tenía los recuerdos de mi vida pasada e inteligencia, más sumada a la de mi nuevo cuerpo, y sumando que soy un prodigio, no era tan difícil aprender algo nuevo, aunque sí fue difícil empezar. Ya no sé cuánto tiempo pasó, pero solo sé una cosa, la cual es que lo de Lilia ya había sucedido, y la verdad me afectó más de lo que creí, en especial porque lo presencié por accidente. Todos estarían felices ya que Zenith resultó estar embarazada. Me sentí feliz, pero aún me sentía mal, aún así tuve que actuar. Estaría viendo cómo Paul abrazaba a Zenith feliz. La verdad sentía repulsión al ver a Paul tan alegre. No sé por qué me afecta esto. En mi otra vida pasó lo mismo. Mi padre engañó a mi madre y ambos se separaron, pero creo que esto se debe más a que estoy enamorado de Lilia. Estaríamos comiendo tranquilo hasta que Lilia se pondría frente de la mesa. Mis más sinceras disculpas, pero estoy embarazada, diría Lilia inclinándose en disculpa. Todos al escuchar eso nos quedaríamos en shock, para luego ver a Paul. Perdón, es posible que sea mío, diría Paul con la cabeza baja. Miraría a Paul con ira y ganas de golpearlo, pero me detendría al ver cómo Zenith golpeaba a Paul. Y pensar que esto se supone que es mi padre, diría en mi mente viendo a Paul. Miraría a Lilia, la cual estaría aún con la cabeza baja. Después de varias horas todos estarían separados, Lilia y Zenith en el comedor, mientras Paul estaba en otra habitación, y yo estaba en las escaleras sentado pensando, creo que ya superé ese sentimiento, pero aún lo siento. Pero ya que sabía que esto pasaría tarde o temprano, aunque me estuve preparando mentalmente, daría un suspiro pesado. Mierda, soy patético. Lilia ni siquiera era mi novia o algo parecido, pero siento lástima por Zenith.
Entonces, ¿qué planeas hacer?, diría Zenith mientras se cubría la cara con sus manos. Mi señora planeaba dejar de trabajar para ustedes después de asistirle en su parto, diría Lilia viendo al piso. ¿Y qué pasará con el bebé?, diría Zenith. Estaba pensando en cuidarlo en mi tierra natal. ¿Está un mes en caballo, cierto?, preguntaría Zenith. Sí, respondería Lilia. No creo que sea seguro, estarás muy cansada después de tu parto, además de que el bebé será demasiado sensible, diría sentándome al lado de Zenith. Mientras hablaba con un tono frío, Lilia se pondría triste por el tono en el que hable. Es posible, pero no tengo otro lugar a donde ir, diría Lilia triste. Querida, ¿no crees que? Cierra la boca, diría molesto. Todos se sorprenderían cómo hable. Paul se iría a la otra habitación. Es inútil, si tú vas el bebé morirá, diría, viendo a Lilia. Además, Lilia no podía decirle no a papá, ¿cierto? ¿Qué quieres decir?, preguntaría Zenith viéndome. Vi a papá obligando a Lilia. ¿Qué diría Zenith mientras que del otro lado se escuchaba a Paul sorprendido? La otra noche escuché a papá diciendo: abre las piernas, si no quieres que nadie se entere debes obedecerme, tú me perteneces, Lilia. Paul correría a la puerta. Rudy, eso no es. Cállate, no quiero que hables de nuevo, diría Zenith molesta. Lilia, lo que dijo es verdad. No señora, no lo es, diría Lilia negando. Claro, no podrías admitirlo directamente, diría Zenith molesta. Ah, no, no es realidad, nunca dije eso, diría Paul nervioso. Se ve que le espera una paliza, esta será mi venganza, diría riendo en mis adentros. Mamá, Lilia no hizo nada malo, todo esto es culpa de papá, diría viéndola. Supongo que sí, diría Zenith pensando. Lilia no tiene que sufrir por culpa de papá, eso sería muy injusto. Además, no tengo muchos amigos más que Sylvie. ¿No sería mejor que tuviera más amigos? Además que Lilia es muy especial para mí, diría viéndola. Supongo que sí, diría Zenith mientras aguantaba las ganas de llorar por la frustración. Además, no quiero que mi familia se disuelva por culpa de papá. No otra vez, diría eso último en mi mente. Está bien, Rudy, diría, está acariciando mi cabeza. Lilia, tú puedes quedarte, ya eres parte de esta familia y no dejaré que te vayas, diría Zenith para irse y ver a Paul. Y tu cariño, arreglaremos esto más tarde, diría Zenith con una voz fría. Paul pondría una cara de miedo. Miraría a Lilia, la cual empezaría a llorar para luego verme. Lilia aún sigue en pie, mi promesa, diría viéndola. Esta solo sonreiría, aun con lágrimas. Gracias, diría Lilia con gratitud. Asentiría sonriendo para dirigirme a mi habitación. Daría un gran suspiro liberando toda la tensión que había reprimido. Bien, ahora tendré que esperar y tratar de que Paul no se acerque más a Lilia. Creo que estoy sonando algo posesivo, diría con una cara de póker. Bueno, no importa, diría sin darle importancia, pero escucharía un ruido. ¿Qué fue eso?, diría desconcertado, pero escucharía el ruido de nuevo, pero más fuerte, haciendo que me asuste. Ay mierda, ¿qué es eso?, diría nervioso, pero mi cama daría un salto, haciendo que me aleje de ella para ver cómo algo salía de ella. Estiraría mi mano formando una esfera de fuego con una de aire, preparándome para lanzarlas aunque fuese a destruir mi habitación. Pero antes de que pudiera hacer algo sería tirado al piso por algo fuertemente. Me quejaría de dolor a la vez que cerraba los ojos. Los abriría para ver cómo había lo que parecía un león del tamaño de un lobo, con lo que parecían alas y una cola de escorpión, gruñéndome amenazadoramente mientras aplastaba mis brazos inmovilizándome. No me jodas, es una puta mantícora, diría en mi mente incrédulo. Fin del capítulo.